Bueno, seguimos con la cobertura de la crisis del coronavirus. Ahora queremos hablar de Italia, que es uno de los epicentros de la crisis. Ha habido hasta el momento 4.000 fallecidos, incluso uno de estos días de la semana hubo 627 muertos, lo que se ha convertido ya en una tragedia social muy importante. Y estamos en comunicación para que nos cuente un poco mejor con Giacomo Turci, que es editor de La Voz de la Lote y corresponsal de La Izquierda Diario en Roma. ¿Nos podés escuchar bien, Giacomo? Sí, ¿qué tal? Acá estamos con Patricio del Corro. ¿Qué tal? Ya cómo estás? Bueno, queríamos empezar preguntándote cómo están viviendo esta situación. Vos estás en Roma, ¿cómo es que están viviendo? Bueno, es el noveno día de la cuarentena en todo el territorio nacional de Italia, como ha decidido el presidente del gobierno, Conte, y simplemente la gente no puede salir de casa sino para comprar comida, para ir a la farmacia o a otros negocios esenciales, decimos, o para trabajar. Hay esta enorme opción en la vida cotidiana de la gente, que hay millones de personas cerrados en sus casas toda esa semana y otros millones que tienen que trabajar para no ser despedidos. Especialmente en la sanidad es una situación muy grave porque hay miles de enfermeros y de médicos que se están infectando y mueren, y la situación es particularmente grave en Lombardía. En el conjunto de Italia hay como 38.000 infectados y ya más de 4.000 muertos, y esos son los números oficiales. Los infectados reales son mucho más. Y nada, las ciudades italianas están como en una película apocalíptica, o de una situación de guerra, a donde casi no está gente en las calles, y nada, todo está bloqueado. La vida social y el turismo, que son muy importantes también para la economía italiana, son bloqueados claramente, y hay una situación de miedo en la población, y por eso hay un acuerdo mucho difundido sobre lo que ha decidido el gobierno. Nosotros tenemos críticas, claramente. Te iba a preguntar justamente sobre eso. Se ha hablado mucho de cómo ha manejado el gobierno de Renzi la crisis sanitaria en Italia. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre cómo lo ha hecho? Bueno, este gobierno, que es una coalición demócrata del Movimiento Cinco Estrellas, entonces el populismo de derecha, inicialmente no decidió casi nada y delegó todas las decisiones a la región Lombardía, que fue golpeada por primera, y el 9 de marzo inició a decidir algo. El 11 decretó la cuarentena. Para nosotros, que millones de personas pueden ir como si pasa nada al metro sin una medida de emergencia de seguridad, que pueden trabajar sin ninguna medida de sanidad efectiva, es una contradicción inmensa, y que el gobierno tiene porque apoya la Asociación de las Patronales Industriales, Confindustria, y tomó esencialmente su política sin decretar un límite mucho más grande a la economía italiana. Para nosotros era necesario parar todas las actividades no esenciales y reorganizar todo el comercio, especialmente lo que se conecta a las grandes empresas del e-commerce como Amazon, que no tienen una política efectiva para enfrentar esta crisis. Y, por ejemplo, no han suspendido el pago del alquiler, y hay cientos de miles de personas que ya perdieron su trabajo y otras que no podrían pagar todas las despesas normales que tiene, y nada, no está ninguna forma de subsidio a estos millones de precarios y de desempleados que hay en el país. Para nosotros es una medida muy urgente cerrar todas las actividades económicas no esenciales y reorganizar
con control obrero y no un control solo de la patronal que no hace nada, las actividades económicas que son necesarias, sobre todo para refortalecer la sanidad. Y ya como contanos un poco, muy resumidamente, ¿cómo es que Italia llegó a esta crisis? O sea, que venían de recortes en la salud, ¿cuál era el estado de la salud pública? Si esto se ha revertido o no. Bueno, en los últimos 15 años tuvieron recortes a la sanidad pública para decenas de mil millones de euros y un proceso de privatización muy importante, ligado también a la presencia de la Iglesia Católica, que no está ayudando para nada en esa situación. Y por eso, en pocos días ya hemos llegado a una crisis profunda de la sanidad italiana pública y no tenemos todo lo que nos necesita en términos de estructuras y de personal, sobre todo porque el personal médico en Italia ya empezó a darse en masa y a morir porque no hay todas las protecciones necesarias. Hay una falta de protecciones individuales enorme en ese país y no están haciendo test. Solo 200.000 en esas primeras semanas de vida de esta crisis sanitaria en Italia, lo que es malísimo, y el gobierno no está haciendo nada comparable a lo que necesitamos para salir de esa crisis. Disculpa, recién hablabas de la Iglesia Católica, sabemos de la importancia que tiene allí, incluso de su riqueza. ¿Qué está haciendo el Vaticano, no? ¿Ha hecho algo, ha hecho algún aporte? Bueno, tuvo una pelea mediática entre la Iglesia italiana y el propio Papa Francisco, porque decretaron todas las iglesias para contener la difusión del virus, y el Papa ha dicho que no, bueno, que abran las iglesias porque es importante el servicio espiritual. Entonces, es un criminal como el gobierno y la patronal, el Papa en esa situación. No está haciendo nada en concreto, no propuso, no sé, de pagar plata suficiente a ayudar a la sanidad. Y tengo una consulta, volviendo al otro punto que señalabas, acá en Argentina, hoy es el primer día de cuarentena nacional, pero vos decías que ahí en Italia no se aplicaron en su momento los test masivos para la población tampoco. Sí. Ahora, como conté, son solo 200.000 los test que hicieron, y hay una prioridad en hacerlo en este momento al personal militar, que lo están desplegando en todas las ciudades, también antes que al personal, lo que es una locura, y hay una necesidad de masivos en la población, así de que podemos saber quién son los enfermados y curarlos. Y en esa manera no vamos a bloquear la crisis sanitaria en ese país. Ya como por último, por lo menos por mi parte, leyendo los indicadores, se ve que en las zonas industriales hay un fuerte impacto de la epidemia, pero al mismo tiempo se empieza a ver, tanto lo habrán reflejado ustedes como en los diarios, en otros diarios, que empieza a haber respuestas de los trabajadores, huelgas. Contanos un poco qué pasa, qué respuestas empieza a haber a los trabajadores en defensa de su salud. Sí, hay gráficos en los cuales se puede ver que casi coincide la concentración industrial italiana con las áreas que tienen más infectos. Y se puede decir que un sector de vanguardia obrera entre los metalúrgicos y la logística ha empezado a pelear en contra del clima de unidad nacional, porque no podían continuar siendo infectados en masa, muriendo y infectando a sus familias, a la gente de sus barrios, etc. Por eso este lunes empezaron huelgas masivas en esos dos sectores que ya habían empezado en los días antecedentes, y los sindicatos de base, sobre todo, han declarado que la gente tiene que estar en su casa con
pleno salario pagado por la patronal, y por eso es evidente que hay que pensar a una tasa especial sobre los capitalistas para pagar eso. Y nosotros obviamente estamos con esos obreros y pensamos que también en los sectores que son dirigidos por grandes burocracias sindicales hay que poner la necesidad de una lucha de que sea general en la clase obrera italiana, así que podemos lograr que esa situación de ningún control sobre la economía, de ninguna seguridad, puede cambiar, y claramente eso pasa por reformas de control obrero. Bueno, Giacomo, te agradecemos la comunicación y lo último para cerrar, si corto nos podés contar qué clima están viviendo allá socialmente. La gente está esperanzada de que va a mejorar la situación. ¿Cuál es el clima social, por lo menos ahí en Roma? Bueno, en esos días la gente empieza a darse cuenta que, bueno, el gobierno ha dicho que el 3 de abril termina la cuarentena, pero eso es completamente improbable. Entonces, se ve que empieza una crisis en la psicología de masas, si quieres, del hecho que nuestra vida, decimos, cotidiana, normal de antes, no está volviendo en una semana o un mes, y esta crisis puede durar meses, no sabemos, depende de muchos factores, si se puede difundir una vacuna o no, y por eso hay fenómenos a donde la gente trata de continuar con un poco de vida social, por eso hay una forma de flash mob a las 6 de la tarde, que la gente canta y suena algo de su casa, así. Bueno, esperamos que estén bien, que mejore la situación. Desde ya vamos a seguir en contacto y les mandamos un abrazo muy grande. Un grande abrazo.